Después de que mi esposo me abandonó, el marido de su amante vino a buscarme. Me dijo, poseo una fortuna. Si aceptas, mañana mismo vamos al registro civil. Me tomó 3 segundos tomar la decisión que lo cambiaría todo. El jugo de naranja se había convertido desde hacía rato en un líquido tibio y turbio, separado en 2 capas, una transparente arriba y una pulpa densa y anaranjada abajo. Pero a Irma Ochoa no le importaba. Apretó el vaso helado con tanta fuerza que sus dedos comenzaron a entumecerse. La terraza de un prestigioso restaurante en el corazón de San Pedro Garza García estaba inundada de vegetación decorativa, y era precisamente ese follaje lo que le permitía pasar desapercibida. Ficus frondosos en macetas de cerámica y celosías de madera cubiertas de yedra. Helechos colgantes que se desbordaban de sus maceteros la ocultaban de la mesa que estaba a solo 10 metros de distancia. Arturo estaba sentado de medio lado, y en su dedo anular brillaba una argolla matrimonial de platino. La misma argolla que ella había elegido 3 años atrás en una joyería, comparando durante largo rato los tonos del metal bajo diferentes luces. Ahora, él acariciaba la mano de una mujer con un provocativo vestido rojo. Elvira Montes se reía de algo, echando la cabeza hacia atrás de tal manera que dejaba al descubierto un largo cuello adornado con un collar de perlas. Cuando Arturo se inclinó y la besó en medio del lugar, sin esconderse ni mirar a su alrededor, Irma sintió como si algo dentro de ella se hubiera roto y caído a lo más profundo, algo pesado, metálico, que le impedía respirar. Hacía 1 mes y medio, él había llegado a casa con el rostro de alguien que acababa de enterarse de la muerte de un ser querido. Se sentó frente a ella en la cocina y le tomó las manos. Las palmas le sudaban, y ella recordó haber pensado en lo nervioso que estaba. Le habló de problemas legales en la empresa, de una posible confiscación de bienes, de acreedores que supuestamente habían presentado una demanda. Le dijo que necesitaban tramitar un divorcio urgente, uno ficticio, temporal, solo para proteger la casa que compartían. Es solo un papel, le aseguró, mirándola a los ojos. Nada cambiará entre nosotros. 1 mes para los trámites y luego nos volveremos a casar. Y ella le creyó. 10 años como auditora principal, cientos de balances revisados, miles de irregularidades y esquemas fraudulentos descubiertos. Y le creyó al hombre con el que compartía su cama, porque lo amaba y no podía concebir que fuera capaz de semejante traición. ¿Me permite? Resonó una voz grave y ronca sobre su cabeza. Irma se sobresaltó, saliendo de golpe de sus recuerdos. Un hombre alto, con un traje gris que a todas luces estaba hecho a la medida, ya se estaba sentando en la silla frente a ella. La tela se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. No esperó una respuesta ni pidió permiso. Sus ojos claros, casi transparentes, la miraban con la expresión de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere y a no perder el tiempo en formalidades. Maximiliano Cervantes se presentó, colocando sobre la mesa una voluminosa carpeta con cubierta de piel. El esposo de la mujer que su esposo está besando. A Irma le faltaron las palabras. Cervantes. Conocía ese apellido, lo había visto en la prensa de negocios y en informes del sector. Director general del Grupo Logístico Cervantes, GLC, uno de los empresarios más importantes en el sector del autotransporte del noreste de México. Un hombre cuya fortuna se contaba por cientos de millones. Ex esposo, se corrigió él mismo, abriendo la carpeta en una de las páginas. Y por cierto, tú también eres ex esposa. Sobre la mesa reposaba una copia certificada del acta de divorcio, adornada con sellos azules y firmas elaboradas. Su divorcio, tramitado hacía 1 mes y medio. Recordó cómo Arturo la había convencido de firmar la solicitud, asegurándole que era una simple formalidad, un papel para proteger su patrimonio. El plazo legal para la reconciliación había expirado mientras ella esperaba y confiaba. Él prometió esperar. La voz de Irma sonaba hueca y extraña. Prometió muchas cosas. Cervantes sacó otro documento de la carpeta, la impresión de una conversación de WhatsApp. Por ejemplo, a mi exesposa le prometió casarse con ella en cuanto se librara de esa mustia aburrida. Cito textualmente, por si te interesa. Irma miró los papeles desplegados en abanico frente a ella, y los 32 años de su vida se derrumbaron como un castillo de naipes con un solo soplido descuidado. Una vida ordenada, correcta, calculada hasta el último centavo. Había invertido en la empresa de transportes de Arturo todos sus ahorros, acumulados durante 10 años de trabajo. Había renunciado al puesto de auditora principal que le ofrecían las compañías más grandes de la región para convertirse en su sombra, su asistente, su contadora. Había creído en cada una de sus palabras. Lamentarse no resuelve nada, dijo Maximiliano con dureza, sin un ápice de compasión. Usted entiende cómo funciona el dinero mejor que nadie. Esa inversión fue una pérdida total.
Es hora de pensar en cómo salir de esto. ¿Qué hace usted aquí? Estoy aquí porque, al divorciarse, Elvira mantuvo el control sobre las finanzas de mi conglomerado y está desviando dinero metódicamente a través de su exesposo. Su empresa de transportes es una lavandería muy conveniente para dinero sucio. Pasó varias páginas, mostrándole estados de cuenta bancarios y diagramas del flujo de fondos. No hay nada de romántico en esto. Es puro cálculo por ambas partes. Para ella, Arturo no es más que un títere con una licencia de autotransporte a través del cual puede lavar capital. Irma levantó la vista y miró hacia donde Arturo llamaba al mesero con un gesto impaciente, seguro de sí mismo, satisfecho con la vida, radiante por la conciencia de su propia victoria. Creía que había ganado. Creía que la había desechado de su vida y que ahora podía disfrutar de los frutos de su traición. Necesito a alguien en quien pueda confiar, continuó Maximiliano, cruzando las manos sobre la mesa. Una profesional capaz de realizar una auditoría a fondo y detener el flujo de dinero sucio. Necesito una esposa legítima que ocupe el lugar de Elvira en la estructura del corporativo y lo limpie de su gente. ¿Me está proponiendo matrimonio? En una semana, en el registro civil del centro. Solicitaré una dispensa de publicaciones por circunstancias especiales. La gente adecuada en las oficinas correctas se encargará de todo. Irma lo miró, a ese desconocido de ojos fríos y con una carpeta llena de pruebas comprometedoras que había aparecido de la nada para ofrecerle una nueva vida. Luego, volvió a mirar a Arturo, que justo en ese momento levantaba una copa de champaña con aire de triunfador. 3 razones por las que usted es la indicada. Maximiliano levantó un dedo. Primera, tiene un motivo. Los odia a ambos. Segunda, su reputación profesional es impecable. Una exauditora principal con mano de hierro, a quien docenas de empresas querían contratar. Tercera, ni usted ni yo creemos ya en el amor después de todo lo que hemos pasado. Podemos trabajar juntos basándonos en intereses mutuos, sin ilusiones ni falsas expectativas. 3 segundos. Ese fue el tiempo que necesitó para tomar la decisión que pondría su vida de cabeza. Tengo condiciones. La escucho. Control total del Departamento de Finanzas. Nadie, ni usted ni su gente, interferirá en mis métodos de trabajo. Libertad absoluta de acción. Maximiliano extendió la mano sobre la mesa. Su apretón fue firme, seco, profesional. Trato hecho. La semana transcurrió en preparativos. Irma apenas durmió. Estudió la legislación mercantil, el acta constitutiva del grupo GLC y la estructura organizativa del corporativo, que encontró en fuentes públicas. En la puerta de su armario colgaba un vestido color marfil, sobrio y elegante, comprado 2 años atrás para alguna recepción y que nunca había vuelto a usar. El día de la ceremonia, se quedó un buen rato frente al espejo, cubriendo meticulosamente las ojeras con corrector. La mujer que le devolvía la mirada era una desconocida, más dura, más vieja, más peligrosa. La antigua Irma, ingenua y leal, había muerto en aquel restaurante, observando el beso de su esposo con otra mujer. Hoy nacía una diferente, calculadora y lista para la guerra. A las 7:55 de la mañana estaba en la puerta del registro civil. El aire de la mañana era fresco, olía a asfalto mojado por la lluvia de la noche. El sedán negro de lujo de Maximiliano se detuvo junto a la acera puntualmente, y él salió a su encuentro, vestido con un traje oscuro, con el aire de quien se dirige a una negociación importante. Puntualidad, asintió con aprobación, sosteniéndole la puerta. Un buen comienzo para una sociedad. El trámite duró menos de media hora. Era evidente que Maximiliano conocía a las personas adecuadas en los lugares adecuados, y la solicitud de dispensa fue aprobada sin preguntas. Cuando Irma tuvo que estampar su firma junto a la de él, trazando las letras con una mano extrañamente firme, una corriente eléctrica le recorrió la espalda. No era la emoción de una novia, ni el temblor de una mujer enamorada, sino algo completamente diferente, la anticipación de un soldado que recibe armamento pesado antes de la batalla decisiva. Al salir del edificio, entrecerrando los ojos por el sol brillante de la mañana, sacó su teléfono. Tomó una foto del acta de matrimonio sobre el cofre del auto, asegurándose de que las iniciales doradas de la placa personalizada y el sello rojo del documento quedaran en el encuadre, y se la envió a Arturo. El contacto todavía se llamaba Mi Amor. No había tenido tiempo de cambiarlo, y tampoco quería que lo viera. Gracias por liberarme tan rápida y discretamente. Gracias a eso, pude casarme con el director del grupo GLC esta misma mañana. Suerte para ti y tu amada. Las 2 palomitas azules aparecieron al instante. Irma pudo imaginar a Arturo agarrando el teléfono, sus ojos abriéndose de par en par, su rostro palideciendo. Es usted mucho más combativa de lo que pensaba,
observó Maximiliano, mirándola con una expresión de contenida aprobación. En los negocios, como en la guerra, el factor sorpresa determina la mitad del éxito. Lléveme a la oficina. Tenemos mucho trabajo. Las oficinas del grupo GLC ocupaban los pisos superiores de un imponente rascacielos corporativo en el distrito de Valle Oriente, en Monterrey. Vidrio, concreto, líneas verticales y sobrias, la encarnación del poder empresarial. En el ascensor, que lo subía silenciosamente al piso 20, Maximiliano le entregó una tarjeta de empleado de plástico con su fotografía, cuando la había conseguido, y una carta de nombramiento en papel membretado. Directora de Finanzas. Irma arqueó las cejas con sorpresa mientras releía el documento. Desde el primer día, sin periodo de prueba. No confío en usted personalmente, nos conocemos desde hace poco más de una semana. Confío en su sed de venganza y en su pericia profesional. Esas dos cosas no le permitirán sabotear el trabajo. Elvira controlaba este puesto a través de un títere suyo, a quien despedí ayer. Ahora tiene plenos poderes para tomar cualquier decisión en materia financiera. Úselos con inteligencia. El área de contabilidad, un espacio abierto con filas de escritorios, monitores y empleados inclinados sobre sus teclados, se quedó en silencio cuando Maximiliano entró acompañado de la mujer desconocida. Anunció su matrimonio, celebrado esa misma mañana, y el nombramiento de la nueva directora de finanzas. A partir de ese momento, cualquier decisión sobre ingresos, gastos o presupuestos debía ser aprobada por ella. Un murmullo de voces sorprendidas recorrió la sala. La noticia de la boda relámpago del director claramente los había tomado a todos desprevenidos. En una esquina, en un escritorio junto a la ventana, Irma vio a una mujer de mediana edad con unas gruesas gafas de montura dorada. Tamara Soto, según la placa en su pecho, la mano derecha de Elvira, como le había informado Maximiliano la víspera. En su mirada no había sorpresa, solo hostilidad y recelo. Irma se acercó a ella, sin darle tiempo a reaccionar o a contactar a su jefa. Todos los libros contables, las llaves electrónicas y las contraseñas del sistema de contabilidad. De inmediato. Disculpe, pero existen ciertos procedimientos. Tamara levantó la barbilla con aire de dignidad ofendida. Necesito una confirmación oficial de la señora Montes antes de poder entregar. La señora Montes ahora es una accionista externa sin un cargo directivo en la compañía. Irma dejó sobre el escritorio la carta de nombramiento con la firma de Maximiliano y el sello de la empresa. Según los estatutos de la compañía, cláusula 6.3, el director general tiene derecho a nombrar a los altos ejecutivos en situaciones de emergencia sin la aprobación del Consejo de Administración. Una orden del director es la máxima autoridad en asuntos operativos. Pero no puedo simplemente entregarle toda la documentación a una desconocida. 15 minutos, Irma logró decirlo con calma, casi con suavidad, pero su voz tenía un filo de acero. Si no cumple con la orden, redactaré un acta de despido inmediato por insubordinación y obstrucción de las actividades de la empresa. Al mismo tiempo, ordenaré a seguridad que confisque su computadora de trabajo y sus dispositivos personales, y después llamaré a la policía fiscal para investigar un posible desfalco y complicidad en el desvío de activos. Elija usted, una transición pacífica o unas esposas aquí mismo, frente a todos sus colegas. Tamara palideció y miró a Maximiliano, buscando apoyo o al menos una señal de que era una broma, un malentendido. Pero él estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados, y ni un músculo de su rostro se movió. Estaba completamente del lado de su esposa. Con manos temblorosas y odio en la mirada, Tamara abrió el cajón superior de su escritorio. En el ascensor, cuando las puertas se cerraron y la cabina comenzó a descender, el teléfono de Irma vibró. Una vez, dos, tres. Arturo. Miró la pantalla durante unos segundos, disfrutando de esa sensación de poder, y luego contestó. ¿Qué significa esto? La voz de Arturo era un grito agudo, cargado de pánico y rabia. ¿Qué foto es esa que me enviaste? Me estás tendiendo una trampa, es Photoshop. Claro que sí. Papel membretado, tinta azul, el sello oficial del registro civil. Irma hablaba con calma, saboreando cada palabra. Eres director de una empresa, Arturo. Has visto miles de documentos. ¿Acaso no distingues un sello auténtico de uno falso? Tú me engañaste a mis espaldas mientras todavía estábamos casados. No juzgues a los demás por tu propia condición. Tú tramitaste el divorcio a mis espaldas, mintiéndome sobre los motivos. Legalmente, soy una mujer soltera desde hace mes y medio y tengo todo el derecho de casarme con quien yo quiera. Por cierto, ¿no estás saliendo tú con la exesposa de mi actual marido? Me parece un intercambio justo. Se escuchó un ruido en la línea, un forcejeo, voces ahogadas, y luego una voz de mujer tomó el control, cortante,
acostumbrada a mandar. ¿Crees que puedes llegar al grupo GLC y mantenerte ahí mientras yo esté presente? Elvira ni siquiera intentó ocultar la amenaza. Hola, Elvira, Irma sonrió, aunque su interlocutora no podía verla. Te equivocas en tus cálculos. No vine por un ascenso ni por el dinero de tu exmarido. Asumí mi puesto como la esposa legítima del director, como la dueña de la casa que tú abandonaste. Ahora eres una accionista externa sin voz ni voto en las decisiones operativas. Y lo primero que haré hoy será una auditoría completa de todas las deudas entre el grupo y la empresa de transportes de mi ex esposo. 10 millones de pesos de anticipo por servicios logísticos que nunca se prestaron. Ordenaré la devolución inmediata del capital más los intereses por demora. Ni se te ocurra. No tienes ni idea de con quién te has metido. Irma colgó y guardó el teléfono en su bolso. Que le gritara al vacío. Al anochecer, cuando el edificio quedó vacío y solo los guardias de seguridad en la planta baja navegaban en sus teléfonos para matar el tiempo, Irma seguía en su nueva oficina, sumergida en los documentos que Tamara le había entregado, utilizando métodos básicos de auditoría, comparación de datos y verificación cruzada. En solo una hora de trabajo encontró las primeras irregularidades graves. Los gastos en servicios externos, sin razón aparente, se habían triplicado en comparación con el año anterior. La agencia de publicidad OAN Media figuraba como el principal proveedor de servicios de marketing. Una búsqueda en el Registro Público de Comercio tomó 3 minutos. El fundador de OAN Media era Víctor Montes, el hermano menor de Elvira. El esquema era primitivo hasta la médula. El dinero del bolsillo del marido fluía hacia el hermano, y del hermano regresaba al bolsillo de la hermana. 30 millones de pesos en 6 meses por marketing, promoción de marca y organización de eventos corporativos que nunca existieron. La empresa de transportes de Arturo, 10 millones de pesos de anticipo, ni un solo viaje realizado según los registros de monitoreo. Irma llamó al gerente de proyectos de logística, Denis, cuyo número encontró en la base de datos interna, y él confirmó sus sospechas. Los camiones de transportes Vargas nunca habían aparecido en la terminal de Monterrey. Vargas siempre encontraba excusas y alargaba los plazos, y Elvira pedía personalmente que fueran comprensivos con su socio. Luego siguió el rastro del dinero, que rastreó a través de los estados de cuenta bancarios, del grupo GLC a Transportes Vargas, de ahí a la cuenta personal de Arturo, y luego a la cuenta de Silvia Vargas, su madre, una pensionada de 70 años. Estaba usando a su propia madre anciana como intermediaria para recibir dinero sucio. Te traje la cena. Maximiliano apareció en la puerta de la oficina con 2 recipientes de un restaurante. No has comido en todo el día. Irma, de forma breve y profesional, le expuso las cifras que había logrado reunir. 40 millones en pérdidas en 2 trimestres, desviados a través del hermano de Elvira y la empresa de Arturo. Para un conglomerado logístico, donde el flujo de efectivo es el alma de las operaciones, una pérdida de liquidez tan grande en tan poco tiempo equivalía a una hemorragia arterial. Sabía que estaba sacando dinero, admitió él, abriendo un recipiente y acercándoselo. Pero no imaginaba la verdadera magnitud. Pensé que hablábamos de decenas de millones, no de cientos. Voy a recuperar hasta el último centavo, con intereses y multas. Por primera vez en esos días de locura, Irma pudo saborear la comida. No porque el platillo fuera excepcional, sino porque ya no estaba sola en esta batalla. El sutil aroma de la loción de Maximiliano, discreto y caro, contrastaba fuertemente con el olor a tabaco barato que siempre había rodeado a Arturo. Pasada la medianoche, su auto se detuvo en la entrada de un fraccionamiento privado en San Pedro Garza García. El guardia de la caseta, al reconocer el coche del director, levantó la barrera de inmediato. Detrás de unos viejos pinos se alzaba una mansión, enorme, de 3 pisos, iluminada por la suave luz de las farolas del jardín y rodeada de un terreno impecable con césped perfectamente cortado. Elegante, majestuosa y completamente vacía por dentro. Maximiliano la guió al segundo piso por una ancha escalera con barandales de hierro forjado. Abrió la puerta de una habitación espaciosa con techos altos y ventanas que ocupaban toda una pared. Muebles nuevos en tonos claros, ropa de cama impecable que olía a limpio, ni una sola fotografía en las paredes, ni el más mínimo rastro de la presencia de una mujer, ni un lápiz labial olvidado, ni un frasco de perfume, ni una bata de seda en un gancho. Nuestro matrimonio es un arreglo, un acuerdo de negocios entre 2 adultos, dijo él, deteniéndose en el umbral, sin cruzarlo para mantener la distancia. Respeto tu espacio personal y no tengo intención de invadirlo, pero en público, frente a los empleados, los socios, la prensa, debemos comportarnos como un matrimonio real. Es importante para la reputación. Irma asintió, inspeccionando la habitación.
Su nueva fortaleza en una casa ajena. La cabeza de playa para una guerra que apenas comenzaba. Soy una profesional. La mañana comenzó con el olor a café recién hecho que la empleada doméstica llevó al comedor antes incluso de que Irma bajara la escalera. Y con una conversación de negocios que Maximiliano inició sin preámbulos, apenas ella se sentó frente a él en la larga mesa de roble. ¿Cuál es tu plan para la deuda de la transportista?, preguntó, untando mantequilla en una tostada con el aire de quien habla del clima y no de 10 millones de pesos. Un reclamo estándar es inútil. Irma tomó un sorbo de su taza, ordenando sus pensamientos. Arturo alargará el proceso, presentará una contrademanda, luego se declarará en bancarrota y esconderá los activos. Tomaré otro camino. ¿Cuál exactamente? La fianza de cumplimiento de contrato. Transportes Vargas la obtuvo al firmar el acuerdo con el grupo GLC. Si la empresa no cumple con sus obligaciones, el banco está obligado a devolver el dinero al cliente. Y después será el banco quien se encargue de Arturo, embargar sus bienes, demandarlo, incluirlo en el buró de crédito. Maximiliano se rió, una risa genuina y sonora, echando la cabeza hacia atrás. Eso es endiabladamente inteligente. Le echas encima a la maquinaria bancaria en lugar de luchar tú misma. Y eso no es todo. Irma dejó la taza sobre el plato con un suave clic. Solicitaré una auditoría externa de todos los contratos anteriores entre Transportes Vargas y el grupo GLC. Si se descubren tarifas infladas o viajes fantasma, y estoy segura de que así será, el asunto se volverá penal. Maximiliano la miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era interés profesional, sino algo parecido a la admiración. Realmente estabas destinada a ser mi esposa. Estamos hechos del mismo material. El desayuno terminó en una atmósfera extraña pero sorprendentemente armoniosa. Dos almas heridas encontrando equilibrio en la estrategia y los objetivos comunes. A Irma se le ocurrió que vivir con un hombre inteligente y directo como Maximiliano, que no fingía ni mentía, era mucho más agradable que servir a un hipócrita como Arturo, que durante años había montado el teatro del esposo amoroso. En la oficina, convocó una reunión de emergencia, invitando a todo el personal de contabilidad y al equipo de gestión de proyectos a la sala de juntas del piso 20. La gente se fue sentando con rostros cautelosos, intercambiando miradas y susurros. Los rumores sobre los cambios vertiginosos en la dirección ya habían recorrido todos los departamentos. Irma arrojó sobre la mesa el expediente que había preparado, una gruesa carpeta con una lista de cuentas sospechosas, facturas de OA en Midie y la documentación del contrato con Transportes Vargas. El golpe seco hizo que los empleados más cercanos se sobresaltaran. ¿Quién fue directamente responsable de estas operaciones? El silencio se prolongó por varios segundos. Luego, un joven empleado con gafas levantó la mano tímidamente, evitando mirarla a los ojos. Tamara Soto lo dirigía todo. Nosotros solo introducíamos los datos que ella nos pasaba. Nos decían que eran órdenes de arriba, de la señora Montes. Introducir datos sin verificar su autenticidad y lógica es negligencia, dijo Irma en voz baja, pero cada palabra cayó con peso en el silencio de la sala. A partir de hoy, rigen nuevas reglas. Cualquiera que informe voluntariamente sobre irregularidades pasadas será eximido de responsabilidad y conservará su trabajo. Quien oculta información será llevado a juicio como cómplice. Vio cómo cambiaban los rostros. El miedo daba paso al cálculo, el cálculo, a la determinación. Después de la reunión, 3 empleados tocaron a la puerta de su oficina, uno por uno, para compartir información adicional. Le llevaron memorias USB con copias de documentos y notas escritas a mano con fechas y cantidades. Con base en sus testimonios, Irma logró reconstruir el panorama completo del esquema. Arturo no solo desviaba fondos. Había convertido su empresa en la herramienta perfecta para falsificar facturas de servicios y guías de embarque ficticias. El dinero circulaba en un ciclo. El grupo GLC pagaba a Transportes Vargas, de ahí los fondos iban a la cuenta personal de Arturo. Se retiraban en efectivo y se dividían entre una comisión para él y la suma principal para Elvira. Un círculo cerrado con un error fatal. El flujo de dinero no correspondía al flujo real de servicios. No había registros de GPS de los camiones, ni conocimientos de embarque firmados, ni actas de recepción de mercancía. Al tercer día después de la reunión, la puerta de su oficina se abrió de golpe, sin llamar, y entró Elvira Montes, flanqueada por 2 guardaespaldas, hombres corpulentos con trajes idénticos que se mantenían un paso detrás de ella. ¿Qué te crees que estás haciendo? Elvira golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar una pila de papeles. La cuenta de Transportes Vargas está bloqueada. Arturo no puede hacer ni un solo pago. Irma se quitó lentamente las gafas de leer y las dejó sobre la mesa. Hola,
Elvira. Entrar sin llamar es una violación de las reglas de la empresa. En cuanto al bloqueo, ese es un asunto que debes tratar con el banco, no conmigo. Y, por cierto, ¿por qué te preocupa tanto la situación de la empresa de mi exmarido? No te hagas la santa. Elvira se inclinó sobre la mesa, apoyando las palmas en la superficie pulida. Sabes perfectamente lo que estás haciendo. ¿Crees que Maximiliano te protegerá para siempre? Te usará y te desechará cuando ya no le sirvas. Quizás. Irma se puso de pie, y quedaron cara a cara, separadas solo por el escritorio. Al menos él me utiliza de forma abierta y legal. Ustedes, en cambio, actuaron a espaldas de los demás, engañando a quienes confiaban en ustedes. Es la gente como ustedes la que me da asco. Vas a pagar por esto. Si tocas mis intereses, convertiré tu vida en un infierno. Dile a Arturo que vaya preparando el dinero. Tiene un plazo de 3 días. Elvira se dio la vuelta y salió, con sus tacones resonando furiosamente en el pasillo. Irma se recostó en su silla y se permitió una sonrisa. Elvira estaba asustada. Los tentáculos de su influencia en la empresa estaban siendo cortados uno por uno. Pasaron 3 días, pero Arturo no consiguió el dinero. En su lugar, pasó a la ofensiva. A primera hora de la mañana, cuando los empleados apenas encendían sus computadoras, un correo anónimo llegó a todas las bandejas de entrada corporativas del grupo GLC con un enlace comprometedor. El asunto decía, la verdad sobre la nueva directora de finanzas, una mantenida y estafadora. El enlace llevaba a un video, fotografías de Irma entrando a un hotel para una reunión de negocios cuando era auditora, editadas con audio añadido, y un artículo difamatorio sobre cómo supuestamente había sido amante de Maximiliano durante mucho tiempo para robarle todo al pobre Arturo. Irma estaba sentada en su oficina, apretando el ratón con tanta fuerza que el plástico crujía bajo sus dedos. Las miradas en el pasillo, antes respetuosas, ahora estaban llenas de desprecio y curiosidad morbosa. Arturo había resultado ser más vil de lo que jamás hubiera imaginado. El teléfono vibró. Maximiliano, yo me encargo de todo, dijo él sin saludar y colgó. Una hora después, todo el personal estaba reunido en el vestíbulo principal por orden del director. Maximiliano estaba de pie junto a una gran pantalla, con el rostro impasible. El departamento de ti ha rastreado la dirección IP del remitente, anunció. El correo fue enviado desde un cibercafé a 2 cuadras de la casa de Arturo Vargas. En la pantalla apareció una grabación de la cámara de seguridad. Un hombre con una gorra estaba sentado frente a una computadora, pero en el momento en que levantó la cabeza para mirar a su alrededor, la cámara capturó claramente su perfil. Arturo. La denuncia ante la Fiscalía por difamación ya está preparada, continuó Maximiliano. Cualquier empleado que difunda esta mentira será despedido de inmediato. Una semana después, durante la cena en la mansión, Maximiliano le entregó a Irma una carpeta negra. El expediente crediticio de tu exmarido. La abrió y comenzó a leer. Arturo había hipotecado toda su flotilla de camiones e incluso la casa de sus padres en un pueblito de la Sierra de Santiago para obtener un crédito de 4 millones de pesos. El crédito tenía un atraso de 10 días. Arturo estaba clasificado como deudor moroso. El banco se preparaba para embargar los bienes hipotecados. Compré esa deuda, Maximiliano se reclinó en su silla. A través de una agencia de cobranza que controlo, Cobranza Activa. Irma levantó la vista. Ahora tú eres su acreedor. No yo. Nosotros. Nuestro matrimonio, nuestro patrimonio conyugal. El destino de Arturo está ahora en tus manos. Solo tienes que dar la orden. Sostenía la carpeta con la deuda, y el papel parecía pesar 1 tonelada. Pero no quería una muerte rápida para Arturo. Quería que él experimentara la misma impotencia y el mismo miedo que ella sintió al ver el beso de su esposo con otra mujer en aquel restaurante. La oficina de Transportes Vargas estaba en un parque industrial en Apodaca. Cuando Irma entró, acompañada por 2 guardaespaldas de Maximiliano, la recibió el vacío. Los empleados habían huido por falta de pago, dejando papeles esparcidos y sillas volcadas. Arturo estaba sentado en un escritorio en un rincón, rodeado de botellas vacías y un cenicero lleno de colillas. Levantó hacia ella unos ojos rojos e inflamados y sonrió torcidamente. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a reírte del vencido? Vine a cobrar una deuda. Irma dejó sobre la mesa la carpeta con los documentos de cesión de derechos. Mi deuda es con el banco, no contigo, dijo él, apartando los papeles con desdén. Mira con más atención, le señaló una página con los datos de la empresa. La fundadora de la agencia Cobranza Activa es Irma Ochoa. Tu deuda ahora me pertenece. El rostro de Arturo cambió. El desdén se convirtió en comprensión, la comprensión, en terror.
Puedo exigir la entrega inmediata de todos los bienes hipotecados, continuó Irma, recorriendo con la vista la ruinosa oficina. Pero tus camiones viejos no cubren ni la mitad de la suma. Queda la casa de tus padres en el pueblo. Arturo se abalanzó sobre ella, saltando de su escritorio con el rostro desfigurado por la rabia. Pero los guardaespaldas lo interceptaron a mitad de camino, le torcieron los brazos a la espalda. Cayó de rodillas, y de su garganta brotó un sollozo ronco. Irma, te lo suplico. Haré lo que quieras. Llévate la empresa, llévatelo todo, pero no toques la casa de mis padres. Son viejos. Si se enteran del embargo, no lo soportarán. Ella miró al hombre que había sido su esposo, ahora arrodillado y suplicando piedad. No sintió satisfacción, solo un asco profundo y pesado. Estaba usando a sus propios padres como escudo humano después de haber sido él mismo quien puso en juego su hogar. 2 opciones, dijo ella. La primera, firmas la cesión de todas las acciones de Transportes Vargas y del terreno a mi nombre. El terreno que compraste con el dinero que me sacaste con engaños. La segunda, mañana envío a los actuarios para que embarguen la casa de tus padres. Tienes 5 minutos. Ese terreno es lo último que me queda. No estás en posición de negociar. Cada segundo de silencio se desvanecía en el vacío. Finalmente, Arturo bajó la cabeza. Está bien, firmaré. El abogado de Irma le entregó los documentos preparados, y Arturo, con mano temblorosa, firmó cada página, dejando rúbricas torcidas e ilegibles. Pero Irma lo entendía, Arturo era solo un peón. Para atrapar a la reina, necesitaba a alguien de su propio círculo. Contrató a un detective privado para que siguiera a Tamara Soto, la contadora despedida del grupo GLC. Una semana después, recibió un informe. La antigua mano derecha de Elvira vivía en un diminuto apartamento en las afueras de Monterrey. Estaba acosada por acreedores debido a deudas de juego. El encuentro tuvo lugar en una cafetería destartalada cerca de la central de autobuses. Tamara estaba sentada en un rincón, mirando nerviosamente a su alrededor. Cuando vio a Irma, intentó levantarse para irse. Si sales por esa puerta, Irma dejó una delgada carpeta sobre la mesa. Los documentos sobre tu complicidad con el taller mecánico irán directamente a la policía. Inflar los costos de reparación de la flotilla, malversación de 400,000 pesos en 3 años. Es un delito grave. Podrías pasar hasta 6 años en prisión. Tamara volvió a sentarse, con el rostro ceniciento. Tengo una madre anciana, un hijo adulto. No puedo ir a la cárcel. Lo perdí todo en casinos en línea, me endeudé hasta el cuello y no sabía cómo salir. Tengo una propuesta. Irma acercó la carpeta hacia ella. Sigues en contacto con Elvira. Ella necesita gente de confianza para sus operaciones turbias. Vuelve con ella, finge fidelidad e infórmame de cada uno de sus movimientos. Es despiadada. Si se entera, te abandonó cuando te despidieron. No te ayudó ni con un peso. Piénsalo. El miedo a la cárcel y el odio hacia la jefa que la había traicionado lucharon en el rostro de Tamara durante varios segundos. Finalmente, asintió. Está bien, lo haré. La información llegó 2 semanas después, en forma de un mensaje urgente en mitad de la noche. Elvira se preparaba para huir. Estaba vendiendo a toda prisa varias propiedades en Tulum y Los Cabos, incluso con pérdidas, para reunir unos 60 millones de pesos. El viernes por la tarde, planeaba transferir el dinero a una cuenta de una empresa fantasma en el extranjero bajo la apariencia de un contrato de consultoría, y luego tomar un vuelo, dejando todas sus deudas en México. 60 millones era una suma astronómica. Si Elvira lo lograba, escaparía de la justicia para siempre. Irma llamó a un antiguo compañero de la universidad, Omar Bravo, subdirector de banca corporativa en el mismo banco a través del cual se realizaría la transferencia. Necesito tu ayuda, le dijo. Se trata de una posible transacción fraudulenta, una suma muy grande a una empresa de papel. El viernes, Irma estaba sentada en su oficina, mirando el reloj. 2:30 de la tarde. Sin noticias. Si Elvira quería transferir el dinero el mismo día, la solicitud debía presentarse antes de las 3:30 de la tarde, la hora límite para operaciones en divisas. Después de esa hora, la transferencia quedaría pendiente hasta el lunes, y para alguien que intenta huir, un día extra era un riesgo inaceptable. 3:10 de la tarde. El sistema notificó la transacción. La solicitud de transferencia por 60 millones de pesos estaba procesada. Irma agarró el teléfono. Omar, ¿la ves? La veo. Pero la sucursal insiste en aprobarla. Es una cliente VIP. La documentación está formalmente en orden. Los documentos son falsos. La empresa beneficiaria tiene solo 3 meses de existencia. Te envía una solicitud de bloqueo de activos.
Un juez admitió una demanda por la división de bienes conyugales. La unidad de control de divisas emitió una alerta. Necesito que los detengas 20 minutos. Silencio en la línea, luego un suspiro. Voy a pasar el caso al Departamento de Monitoreo Financiero para una revisión exhaustiva. Eso tomará al menos 2 horas. A Oma le pareció que los segundos se alargaban infinitamente. 3:25 de la tarde, 3:27 de la tarde, 3:29 de la tarde. A las 3:30 de la tarde terminó la jornada bancaria, y en la pantalla de su computadora apareció una notificación. La solicitud de Elvira Montes había sido oficialmente rechazada con la exigencia de presentar documentación adicional sobre el origen de los fondos. 60 millones de pesos, congelados en su cuenta. No podía transferirlos ni retirarlos en efectivo. 10 minutos después, llegó un mensaje de voz de Tamara, grabado en un susurro desde el baño de la sucursal bancaria. Elvira estaba furiosa en la sala VIP, gritándoles a los empleados, exigiendo una reunión inmediata con el director general del banco y amenazando a todos con demandas. «Que grite», pensó Irma, reclinándose en su silla con una sonrisa. «El director está en una reunión conmigo ahora mismo». Por supuesto, no había ninguna reunión, pero Irma conocía los protocolos bancarios lo suficientemente bien como para saber que una vez que una transacción se clasifica como sospechosa, ningún empleado en su sano juicio se atrevería a aprobarla bajo la presión de un cliente, por muy importante que fuera. Maximiliano la observaba con una expresión que había aprendido a reconocer en esas semanas de vida en común. No era solo aprobación profesional, era algo más profundo, parecido a la admiración. «No solo salvaste el dinero», dijo, sirviéndole una copa de vino. «Le cortaste la vía de escape». Irma aceptó la copa. El vino tinto, denso y oscuro, brillaba en el cristal. «Esto aún no ha terminado. Cuando acorralas a una bestia, ataca a sus semejantes». Elvira perdió el dinero. La primera persona sobre la que descargará su ira será Arturo. Tenía razón. Esa misma noche, Tamara le envió la grabación de una llamada telefónica. Elvira gritaba tan fuerte que el altavoz distorsionaba el sonido: «Estoy peor que tú. Todo mi dinero está bloqueado por culpa de tu exesposa. Tú tienes la culpa de todo. Tú y tu estúpido divorcio. No vuelvas a llamarme nunca». Luego, el tono de línea ocupada. Elvira había bloqueado su número. Abandonado por su amante y acosado por los cobradores que llamaban a diario a sus ancianos padres con amenazas, Arturo hizo lo que cabía esperar. Intentó dar lástima al mundo. 2 días después, la gente de Maximiliano informó de su hospitalización. Un supuesto intento de suicidio, cortes en las muñecas, una ambulancia. Irma vio el video de la cámara del pasillo del hospital y sonrió con desdén. Está fingiendo. Los cortes son superficiales. Hay demasiada sangre para una herida así. Seguro que usó catsup para darle más dramatismo. ¿Quieres visitarlo?, preguntó Maximiliano. Sí, por última vez. Eligió un sobrio atuendo negro y compró un ramo de claveles blancos en el camino, flores fúnebres. Arturo yacía en una habitación privada con las muñecas vendadas y una mascarilla de oxígeno en el rostro, fingiendo estar en coma. Pero el monitor sobre la cama lo delataba. Su pulso era acelerado, nervioso, nada parecido al ritmo de una persona inconsciente. Irma dejó los claveles en la mesita de noche. «Deja de actuar. Tu interpretación es pésima». Arturo abrió los ojos, rojos, inflamados, llenos de miedo. «¿Qué quieres?». Maximiliano sacó de su portafolio un documento con el sello del SAT y lo dejó sobre la manta. Una notificación del inicio de un proceso penal por evasión fiscal en contra de Transportes Vargas. El monto evadido a través de guías de embarque ficticias supera los 10 millones de pesos. La unidad de inteligencia financiera ya tiene pruebas de tu participación en el esquema de empresas fantasma de la familia Montes. Podrías pasar hasta 6 años en prisión. No fui yo. Arturo se arrancó la mascarilla. Fue Elvira la que me lo ordenó. Yo solo firmaba. Tú firmabas, dijo Irma con calma, sin regodearse. La responsabilidad legal es tuya. Elvira es inteligente. No hay un solo documento con su nombre. Todas las firmas, todos los sellos son del director general, Arturo Vargas. Eres el chivo expiatorio. Maximiliano se sentó al borde de la cama. Hay una salida. Si cooperas, confiesas y proporcionas pruebas contra la verdadera organizadora del esquema, podrías obtener una reducción de la pena. Arturo se aferró a esa posibilidad. Confesaré, lo contaré todo. Tengo una libreta donde anotaba cada vez quién recibía cuánto. Elvira me obligaba a hacerlo para llevar un control. La libreta está escondida en casa de mis padres. Irma y Maximiliano intercambiaron una mirada. Era exactamente lo que necesitaban. 3 de la mañana.
un camino rural en Nuevo León. Su auto se detuvo frente a una conocida casa de pueblo, con una cerca desvencijada y arbustos de lilas que esperaban la primavera para florecer. El padre de Arturo, Carlos Vargas, salió al porche con una linterna, entrecerrando los ojos por la luz de los faros. Detrás de él apareció Silvia, una mujer menuda y delgada, con un rebozo sobre los hombros. «Irmita», exclamó al reconocer a su nuera, juntando las manos. «Hijita, ¿qué haces aquí a estas horas?» «¿Qué pasó?» En la pared de la entrada, donde entraron, todavía colgaba la foto de su boda con Arturo. Jóvenes, felices, sin sospechar lo que les deparaba el futuro. Irma se armó de valor y habló, tratando de elegir las palabras con el mayor cuidado posible. Arturo ha estado involucrado en actividades ilegales. Evasión de impuestos, lavado de dinero a través de su empresa. La policía lo está investigando. Necesitamos pruebas que están entre sus cosas para ayudarlo a cooperar con las autoridades. Doña Silvia dejó caer el vaso de agua que sostenía, y el cristal se hizo añicos en el suelo. «Hijita, ¿qué dices?» «Mi Arturito es un buen muchacho, él no podría». Cambió. Se desvió del camino por la codicia y por una mala mujer. Don Carlos se fue en silencio a otra habitación y regresó con una caja de metal para galletas. Nos la envió la semana pasada. Dijo que eran documentos importantes y nos pidió que no se la diéramos a nadie. Dentro había una libreta de cuero negro y una memoria USB. Irma hojeó las páginas, fechas, cantidades, porcentajes para cada participante del esquema. Todo escrito con la pulcra caligrafía de Arturo. El libro de la muerte para Elvira. Tomó la mano de Silvia, seca y arrugada. «Gracias. Haré todo lo posible para reducir su condena». «¿Qué más, hijita?» La anciana la miraba a través de las lágrimas. «Siento que no me dices todo. Arturo y yo nos divorciamos». El silencio cayó sobre la habitación, pesado y opresivo. Silvia rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos, mientras Carlos se dejaba caer en una silla, encorvado, como si le hubieran quitado toda la fuerza de golpe. Irma dejó sobre la mesa un sobre con dinero, su primer sueldo en el grupo GLC. «Acepten esto, para las medicinas y los gastos». Salió sin mirar atrás, porque sabía que si se daba la vuelta, no podría irse. En el auto, apoyó la cabeza en el volante y las lágrimas brotaron solas, incontenibles y amargas. Maximiliano le puso una mano en el hombro y no dijo nada, simplemente estuvo a su lado. Lloró por 10 años de un matrimonio destruido, por 2 ancianos inocentes que la habían querido como a una hija, por su propia ingenuidad perdida. Cuando empezó a amanecer, se secó el rostro y encendió el motor. «Volvamos. Tenemos que hablar con la policía. Elvira no debe escapar». El lunes por la mañana, las oficinas del grupo GLC estaban rodeadas de patrullas y periodistas con cámaras. La libreta y la memoria USB fueron entregadas a la unidad de inteligencia financiera. El fiscal estudió las pruebas y obtuvo una orden de aprehensión. Irma y Maximiliano observaron todo a través de las cámaras de seguridad. En la mansión de Elvira reinaba el caos. Había pasado la noche empacando joyas, relojes y fajos de billetes, preparándose para huir en auto hacia la frontera. Pero cuando miró por el videoportero, vio a decenas de policías en su portón. Corrió hacia la puerta trasera, hacia un sendero en el bosque donde se suponía que le esperaba un conductor, pero en su lugar, la recibieron 2 agentes. «Señora Montes, ¿a dónde va con tanta prisa?» Retrocedió, dejó caer su bolso, y el dinero se desparramó por la tierra helada junto con las joyas. Intentó volver a la casa, pero la policía ya había forzado la entrada principal. «Soy inocente. Es una trampa». Un agente le leyó sus derechos y le puso las esposas. La imagen de Elvira, despeinada y esposada, siendo conducida entre filas de periodistas, inundó en una hora todos los canales de noticias regionales y nacionales. 6 meses después, tuvo lugar el juicio. Irma se sentó junto a Maximiliano en primera fila, observando el banquillo de los acusados, donde Elvira y Arturo evitaban mirarse. Elvira, demacrada y envejecida por los meses en prisión preventiva, lo negó todo hasta el final. Arturo confesó, se arrepintió y pidió perdón. El juez leyó la sentencia. Elvira Montes, 9 años de prisión por fraude a gran escala y lavado de dinero. Obligada a devolver 60 millones de pesos. Confiscación de todos sus bienes. Arturo Vargas, 4 años por delitos fiscales y complicidad. Pena reducida gracias a su cooperación con la investigación. Al oír el veredicto, Elvira se desmayó. Arturo solo inclinó la cabeza y le lanzó a Irma una última mirada, llena de arrepentimiento. Ella asintió levemente en respuesta. Un último adiós al pasado. Al salir del juzgado,
Maximiliano le tomó la mano. Realmente se acabó. Cada quien cosecha lo que siembra, respondió ella. La venganza se había consumado, pero en lugar de euforia, solo sentía un vacío. Una semana después, Irma sacó del cajón de su escritorio la solicitud de divorcio por mutuo acuerdo que había preparado de antemano y entró en la oficina de Maximiliano. Él estaba en una videoconferencia y le hizo un gesto para que esperara. Ella lo observó, su concentración, la forma en que formulaba sus ideas, cómo tomaba decisiones. Y comprendió cuánto lo iba a extrañar. Cuando terminó, ella dejó el sobre la mesa. Vine a dar por terminado nuestro acuerdo. Hemos cumplido el trato. Mi misión ha concluido. La sonrisa desapareció del rostro de él. ¿Qué es esto? La solicitud de divorcio. No quiero abusar de tu generosidad. Tengo suficientes fondos para vivir bien. Quiero reencontrarme a mí misma. Maximiliano tomó el sobre, pero no lo abrió. Lo giró entre sus manos. ¿De verdad quieres irte? Sí, se levantó, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Ya saqué mis cosas de la casa. Gracias por todo. Adiós. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, esperando, con una tonta esperanza, que él la detuviera. Pero detrás de ella solo hubo silencio. Al cerrar la puerta, sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Pasaron 3 días en absoluto silencio. Irma intentó volver a una vida normal en un apartamento de alquiler, pero sus pensamientos estaban lejos, en la mansión de San Pedro, en la oficina del piso 20, junto al hombre al que se había esforzado tanto por convencerse de no amar. Al 4.º día, después del mediodía, llamaron a la puerta. Maximiliano estaba en el umbral, sin saco, con el cuello de la camisa desabotonado, inusualmente despeinado. Entró en silencio, sacó del bolsillo la solicitud de divorcio y la hizo pedazos frente a sus ojos. ¿Qué haces? Rescindo el contrato. Como director, no apruebo esta renuncia. Esto es absurdo. Es un matrimonio, no una empresa. Él se acercó, y ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Para mí, es lo mismo. Escúchame. Mis activos son enormes. Los libros contables, interminables. De mis decisiones dependen cientos de empleados. No puedo hacerlo solo. Eres la única persona en quien confío ciegamente. ¿Conoces cada rincón del grupo GLC, y piensas abandonarme? Puedes contratar a otro director de finanzas. Puedo contratar a un director de finanzas, la miró a los ojos, con una mirada intensa, casi dolorosa. Pero no a una esposa. No necesito una muñeca por contrato. Necesito una socia. Alguien lo suficientemente fuerte para estar a mi lado, lo suficientemente inteligente para aconsejarme, y lo suficientemente decidida para proteger a nuestra familia. Conmigo. Y esa persona solo puede ser tú. Empezamos con un contrato de negocios, Maximiliano. El mejor contrato es aquel que ambas partes quieren renovar de por vida. Le tomó las manos. Quiero renovar este contrato matrimonial, de forma indefinida. Ganancias al 50%. Los riesgos los asumo yo. Fue la confesión más pragmática y menos romántica posible, pero hizo que su corazón latiera más fuerte que cualquier palabra tierna. No dijo, te amo, pero le dejó claro que era indispensable en su vida. Regresó a la mansión, ahora como una esposa de verdad. Su vida no se convirtió en una comedia romántica. Siguieron siendo 2 profesionales que discutían estrategias de mercado durante la cena y reportes trimestrales en el desayuno. Pero en esa sobriedad había un vínculo inquebrantable. Una noche, sentados en la terraza, mirando las estrellas sobre los pinos, Irma apoyó la cabeza en su hombro. Antes pensaba que la felicidad era sacrificarse por un hombre. Ahora sé que la felicidad es ser respetada y alcanzar el éxito junto a la persona que amas. Maximiliano la abrazó. Tú me enseñaste eso. Las mujeres no son el sexo débil, son las mejores guerreras que he conocido. Gracias por haber entrado a ese restaurante. Gracias por firmar ese contrato descabellado. Y gracias por no haber firmado los papeles del divorcio. No los firmaré nunca más. Soy un tiburón, sonrió él. Si atrapo algo, no lo suelto. Sonó el teléfono. El reporte trimestral. Las ganancias aumentaron un 30%. Todo gracias a mi esposa, dijo Maximiliano al teléfono, mirándola. ¿Quieres una recompensa? ¿Cuál? Una indefinida. El pesado pasado quedó atrás. Arturo y Elvira pagaban por sus crímenes en prisión, mientras Irma había logrado construir su felicidad sobre la base de la inteligencia, la fuerza y un amor maduro. El contrato matrimonial se había convertido en un compromiso para toda la vida, y ese fue el acuerdo más exitoso que ni ella ni Maximiliano rescindirían jamás.